permiso del cielo y bajo la autoridad del Jajam Dr. Dan Ben Abraham, vamos a compartirles acerca de la porción semanal que tiene por nombre la Parashá Vayeshev. Esta porción se encuentra en Génesis capítulo 37, verso 1 al capítulo 40, 23. Y el nombre de esta Parashá viene por motivo de el texto que dice: y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó. Vayeshev Jacob. Dicen nuestros sabios algo que es importante con respecto a este término Vayeshev, establecerse. Voy a leer un comentario para que podamos entender qué es lo que nuestros sabios quieren transmitir cuando la Torá utiliza este término. Con base al contraste entre los términos empleados en el caso de Jacob y el de su padre, establecerse implica una residencia permanente y peregrinar implica una vida nómada. El Midrash deduce que tras su largo exilio y todas sus vicisitudes, Jacob deseaba la Shev, establecerse con tranquilidad de una vez por todas. Pero entonces le sobrevino la angustia del rapto de Joseph. Si bien los justos ansían la tranquilidad, el Eterno dice: ¿acaso no les alcanza con lo que les aguarda en el mundo venidero, que también quieren tener una vida tranquila en este mundo? Lo antedicho no significa que Jacob y otros justos no tengan el derecho de gozar de una vida tranquila. De hecho, el propio Jacob pasó los últimos 17 años de su vida disfrutando de una felicidad espiritual absoluta. En realidad, lo que el Midrash quiere enseñarnos es que la misión de Jacob aún no había finalizado. Él pensaba que una vez que ya hubo engendrado a los antepasados de las 12 tribus, resistido su exilio junto a Labán, sobrevivió su confrontación con Esaf y superó el difícil trance que vivió con Shechem, ya había acabado con su tarea de allanar el camino para el futuro de la nación. Pero Dios puso otra cosa. Los sucesos que empezaron a producirse con su llegada a Eretz Israel fueron los precursores necesarios para el descenso de Israel a Egipto y los memorables milagros del Éxodo que la nación recuerda en forma constante. Y especialmente cuando sufre en carne propia todo tipo de opresiones para la que no discierne solución. Cuando Joseph fue arrancado del hogar paterno y Jacob lo dio por muerto, éste podría haberse deprimido y asegurado con justo motivo que su vida había sido un fracaso. Pero con todo ello, no claudicó en su servicio a Dios. Esto también fue parte del legado que le brindó a la posteridad, ya que de esta forma enseñó al pueblo de Israel que ninguna manera debemos bajar nuestros brazos. A esto mismo se refieren los sabios cuando afirman que este mundo no es el lugar indicado donde los justos pueden anticipar vivir tranquilos. Hay demasiadas cosas por hacer y contradísimas personas capaces de hacerlas. Consciente de eso, los justos saben, más que dispuestos a sacrificar un poco de paz con tal de que sus descendientes puedan elevarse para toda la eternidad. Esto es entonces lo que nos hace entender este término Vayeshev. En otras palabras, Jacob quiso descansar sus últimos días. Él pensó que ya había llegado una vejez en la cual él podía descansar después de haber pasado tantas pruebas.
y es allí donde el cielo lo somete a una prueba importante para la formación del pueblo de Israel. De hecho, nuestros sabios dicen que Jacob quiso vivir tranquilo cuando repentinamente surgió el problema de Joseph. Y allí es donde el Midrash dice: ¿acaso los justos desean vivir tranquilos? ¿No es suficiente la recompensa que tendrán en el mundo por venir para que pretendan vivir el mundo presente de una forma tranquila? Basado en esta pregunta del Midrash, nos llega a la conclusión que el objetivo de toda persona en este mundo es esforzarse. De hecho, está escrito en el libro de Job: el hombre nació para esforzarse. Job 5:7. Por eso no corresponde a Jacob habitar, sentarse en la tierra de Canaán, ya que si lo hace está disminuyendo su meta y su objetivo en este mundo. Cuando queremos asentarnos, es decir, cuando no avanzamos espiritualmente, sintiendo que ya cumplimos con nuestro cometido en este mundo, ya no creemos necesitar el bien de los mandamientos, que son el medio para obtener el mundo por venir, y nos quedamos inmersos entonces en el mundo material. En términos más sencillos, no cumplir un mandamiento equivale a transgredirlo. Y esta es la idea de la cual nuestros sabios dijeron: en todo lugar donde se mencione la palabra Vayeshev y se asentó, se relata un sufrimiento. En contraposición y en referencia a nuestros patriarcas, está escrito: en la tierra donde habitaron sus padres. Allí la palabra habitaron es megere, que se deriva de la palabra ger, que es extranjero. ¿Por qué? Porque Abraham y Isaac habitaron en la tierra como extranjeros. ¿Por qué? Porque al mundo venimos a alojarnos de manera pasajera, temporal, como un extranjero, y así nuestros patriarcas se sentían como gerim, como extranjeros, como residentes temporales en este mundo, sin sentir ningún tipo de sometimiento a él. Todo su objetivo estaba centrado en el mundo por venir. Es por eso que nuestra Mishnah Nexarita, en la carta a los judíos, en el capítulo de la fe, capítulo 11 de la carta a los judíos, o la carta a los hebreos, dice de la siguiente manera: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que recibiría como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó en la tierra de la promesa como en tierra ajena, viviendo en tiendas de campaña con Yitzhak y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene los fundamentos eternos, cuyo arquitecto y constructor es Hashem. En otras palabras, este mundo es simplemente una antesala al mundo por venir. Nuestra vida tenemos que vivirla colocando nuestra mirada en el mundo por venir. Nuestra mirada en el mundo por venir. ¿Y cuándo hacemos esto? Cuando tenemos entonces la bendición de entender que este mundo es simplemente para prepararnos al mundo por venir, cada minuto que vivimos en este mundo presente, lo vivimos esforzándonos en aras de la Torá y en aras de los mandamientos. Y esa es la razón por la cual, o la manera como tenemos que vivir la vida.
Bueno, la Parashá Vayeshev continúa en su narrativa acerca de las dificultades que tuvo Joseph con sus hermanos. Joseph era el hijo preferido de su padre, ya que era el primogénito de Rachel, la mujer que amaba, de la cual perdió de forma prematura. Y por lo tanto, el amor que Jacob sentía por Rachel lo desbordó sobre Joseph, manifestando de esta manera ante todos sus hermanos que Joseph era su hijo preferido. Además, ciertas actitudes de Joseph también contribuyeron para que sus hermanos lo odiaran. Una de las cosas que hizo Joseph de forma imprudente, pudiéramos decirlo, es contarle sus sueños a sus hermanos, donde él veía que las espigas se inclinaban hacia la espiga de él. Y de esa manera, nos dice la Torá, sus hermanos lo odiaron más también por los sueños que tenía. Y hay que entender algunas cosas importantes. Nuestros sabios comentan que los sueños mencionados en la Torá suelen interpretarse como vehículos de profecía. Si bien los sabios dejan sin respuesta la cuestión de si los sueños verdaderamente tienen validez, a partir de los relatos bíblicos de los sueños de Joseph y los del faraón y sus funcionarios, queda claro que Dios los usó de canal para transmitir revelaciones de sucesos futuros. Todos estos sueños se hicieron realidad de acuerdo con sus interpretaciones. Los sueños de Joseph, que indicaban en forma inequívoca que sus hermanos se verían sometidos a él en el futuro, eran revelaciones divinas a través de las cuales Dios le estaba comunicando que Joseph se transformaría en el líder de la familia. Tal como lo expresan nuestros sabios, Joseph habría de ser un puente espiritual entre el exaltado nivel de los patriarcas y el nivel inferior de los ancestros de las tribus. Sin embargo, los hermanos comprendieron que los sueños de Joseph no eran más que reflexiones nocturnas de las fantasías en las que él estaba esperando. Y por eso lo odiaron mucho más. Creían que era egoísta y que pensaba únicamente en cómo dominarlos. Por eso es que pudieron odiarlo aún más a causa de su sueño. Y una vez más, Joseph tuvo otro sueño, un segundo sueño. Pero el mensaje de este sueño, si bien recurre a una metáfora diferente, es esencialmente lo mismo que el primero, pero esta vez con un factor nuevo y fundamental. En este sueño, además, insinuaba que incluso su padre y su madre que ya no estaba en vida, se posternarían ante él, y es por eso que Joseph le informó de ese sueño a Jacob. Tal como vemos en el versículo 41-32, cuando un sueño se repite, esto indica con certeza que él mismo se cumpliría. Por lo que los dos sueños, que tenían en esencia una misma temática, daban a entender que su cumplimiento no tardaría en llegar. Si bien los hermanos y Jacob no se postraron físicamente ante Joseph, hasta 22 años más tarde, el proceso que culminó con el ascenso de Joseph al virreinato de Egipto sí estaba pronto a comenzar. Por lo tanto, todos estos acontecimientos que comienzan a narrarse a partir de estos sueños van a llevar a Joseph a ese punto en el cual Dios quería establecerlo. Y aquí aprendemos algo fundamental. Cuando tenemos nuestra mirada puesta en Hashem, cuando tenemos nuestros sueños dirigidos a los propósitos de Hashem,
todas las cosas que ocurran en nuestras vidas nos llevarán a el lugar que Dios tiene para nosotros. Aparentemente, las circunstancias que comienza a vivir Joseph fueron circunstancias terribles desde nuestra óptica. Sus hermanos lo odiaron, lo vendieron, terminó siendo esclavo en Egipto, pero todos esos acontecimientos eran simplemente una preparación y lo estaban conduciendo al lugar que Hashem quería que él pudiera llegar. Y esto es de gran importancia para nosotros. A veces vemos que las circunstancias presentes son contradictorias con respecto a los anhelos que tenemos y nos desanimamos. Pensamos que no vamos a poder alcanzar ese anhelo que deseamos. Déjame decirte que si tus anhelos están puestos en Hashem, el Eterno te va a llevar al lugar. Aunque las circunstancias presentes sean contradictorias, son parte del proceso necesario que tienes que vivir y experimentar para poder llegar al lugar que Dios tiene para ti. Por lo tanto, Joseph es enviado a visitar a sus hermanos y ahora ya se están reuniendo de esa manera todas las condiciones para que se produzca uno de los episodios más desconcertantes que figuran en la Torá. El complot de los hermanos para asesinar a Joseph y su venta en definitiva como esclavo. Resulta evidente que este relato no puede interpretarse de forma superficial. No estamos tratando con una pandilla de ladrones y homicidas dispuestos a asesinar a causa de una simple túnica a una persona. Si eso es así, ¿por qué los hermanos vendieron a Joseph? Nuestros sabios señalan que años más tarde, cuando fueron arrestados en Egipto y se vieron forzados a examinar su comportamiento para comprender por qué Dios los había castigado, los hermanos no encontraron motivos para arrepentirse de la venta en sí. Ellos solamente se recriminaron por su frialdad en hacer oídos sordos a los ruegos de Joseph y no apiadarse de él. Es evidente que para ellos el acto de la venta per se fue algo severo, pero no un error. Por ende, el desarrollo del comentario debemos estar atentos a cualquier alusiones que nos ayuden a explicar este tema. En términos generales podemos decir que ellos sintieron que Joseph constituía una amenaza, no tanto para ellos personalmente, como para el destino de la familia. Ellos sabían que el proceso de eliminación que había excluido a Ismael y a Esaf del destino común que gozaría Israel, en tanto el pueblo elegido iba a culminar en esta su generación. Por lo tanto, los descendientes de Jacob debían ser perfectos, rectos, todos sin excepción, para que la misión de los patriarcas pudiera llevarse a cabo por su intermedio. Pero si ahora Joseph provocaba discordia en la familia, entonces iba a destruir ese potencial y esto tendría consecuencias catastróficas. Siendo así, había que juzgarlo como traidor y como un peligro para el resto de la familia. En otras palabras, los hermanos de Joseph actuaron en aras de algo superior, no solamente en base al odio que sintieron en Joseph, sino al ver el peligro que esos sueños de Joseph podían estarle causando al legado de los patriarcas. Y es por eso que ellos lo juzgaron y decretaron sobre él primero la muerte. Sin embargo, Rubén
intercedió para que esa no fuera su sentencia y les dijo: dejemos eso en manos del tribunal celestial, arrojémoslo en un pozo vacío lleno de escorpiones y de serpientes, y si Hashem ha decretado la muerte sobre él, él morirá, pero que no seamos nosotros los que derramemos la sangre de nuestro hermano. Y así fue, lo arrojaron, y se dieron cuenta que Hashem no había decretado la muerte de Joseph, porque al arrojarlo al pozo lleno de escorpiones y de serpientes, no murió Joseph. Y por lo tanto decidieron exiliarlo como parte de su proceso, como parte de su sentencia, como parte de su juicio. Y de esa manera Joseph llega a Egipto. Pero fíjense que podemos notar algo sumamente importante. Cuando Joseph fue a buscar a sus hermanos y no los encontró en el lugar donde ellos debían estar, Joseph se encontró sin saber qué hacer. Fue al lugar a donde su padre lo envió y ahí no estaban sus hermanos. Misteriosamente había un hombre, halló un hombre, y que ese hombre estaba errando por el campo y le preguntó al hombre diciéndole: ¿qué buscas? El hombre le pregunta a Joseph: ¿qué busca? Y él dijo: a mis hermanos estoy buscando. ¿Quién es la identidad de este misterioso hombre? No debemos ignorar que muchas veces la Torá muestra a los ángeles como hombres. Por ejemplo, en la parashá pasada, Jacob luchó con un hombre que según nuestros sabios era el ángel de Esaf. Y en esta oportunidad tenemos otro hombre misterioso, a lo cual responde nuestro sabio: este hombre era el ángel Gabriel en semejanza de hombre, a quien Dios había enviado para que condujera a Joseph a donde estaban sus hermanos, a fin de cumplir con la profecía comunicada a Abraham. Es decir, ese hombre estaba allí porque Hashem lo había enviado, era un malaj de Hashem, quien estaba enviando a Joseph a donde estaban sus hermanos, para que Joseph pudiera ser vendido. Hashem estaba detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque Hashem ya le había dicho a Abraham que tu descendencia, tu simiente, sería extranjera en una tierra y allí serían oprimidos. Por lo tanto, al no encontrar a sus hermanos, Joseph tenía la excusa perfecta para volver con Jacob y evitar lo que sabía que sería una agria experiencia. Pero en lugar de eso, demostró su gran lealtad hacia Jacob y perseveró en su búsqueda. Y fue allí como llegó a sus hermanos, y todos conocemos la historia. Joseph fue vendido por ellos, fue llevado a Egipto como esclavo, y allí continuaron las pruebas de Joseph. Sin embargo, este relato es interrumpido por el relato acerca de Yehudá. Es decir, la Torá pone un stop en el relato de Joseph para comenzar a centrarse en Yehudá y la historia con Tamar. ¿Por qué? Porque la historia de Yehudá y Tamar tienen las raíces de Mashiach y la monarquía de Israel. Yehudá tuvo unos hijos, los cuales al primero, al mayor, lo había casado con Tamar, una mujer que según nuestros sabios era descendiente de Shem, Melquisede, el gran Cohen Agadol de aquella generación. Y este hombre no quería levantar descendencia con ella y por lo tanto Hashem tomó la vida de este hombre. Y a través de la ley de levantar descendencia al hermano que falleció, Yehudá tomó a Tamar y la casó con su otro hijo, el cual no quiso levantar descendencia para su hermano,
derramando también el semen en vano. Y de esa manera Hashem también quitó la vida de este hombre. Cuando Yehudá ve que dos de sus hijos habían muerto, entonces decide enviar a Tamar a su casa, dándole la excusa de que el tercero aún estaba muy joven para no casarla con él, teniendo precisamente el temor de que este hijo pueda sufrir lo mismo que sufrieron sus otros hijos. Cuando Tamar se da cuenta que su hijo, ese muchacho crecía y Yehudá no se le daba, ella armó una trama donde se vistió y se colocó en el camino, y Yehudá la confundió con una prostituta con la cual estuvo en ese momento. Los sabios dicen, Yehudá estaba buscando satisfacer sus deseos, pero Hashem estaba detrás de esos deseos buscando a Mashiach. Y de esa manera, como Tamar queda embarazada de Yehudá, y luego al enterarse Yehudá de que estaba embarazada, la juzgó para que fuera quemada, como la ley establecía, de que toda descendiente de sacerdote que se prostituyera tenía que ser quemada. Y en medio del juicio, Tamar presentó unas pruebas para mostrar de quién ella estaba embarazada. Y allí cuando Yehudá como juez, al ver estas prendas y ver que eran suyas, no le queda otra que declarar que esta mujer es más justa que él. Y por lo tanto, de esa manera, el destino de Tamar fue sellado y nacieron la descendencia de la cual vendría Mashiach. La parashá continúa entonces llevándonos a la historia de Joseph en Egipto, en la casa de Potifar, las pruebas que Joseph tuvo que vivir allí hasta que fue llevado a la cárcel y logró entonces allí conocer al copero del rey, al panadero del rey, que también habían sido llevados a la cárcel. Y es allí donde Joseph interpreta los sueños de estos hombres, y tal como Joseph lo interpretó, se cumplieron. Joseph le pide entonces al copero que una vez que se cumpla este sueño, lo recuerde delante del faraón para que él pudiera salir de esa cárcel. Y allí termina entonces esta parashá. Una parashá llena de muchísimos significados, muy profunda, que estaremos compartiendo con ustedes durante esta semana. Así que estén atentos a el resto de las enseñanzas que estaremos compartiendo con ayuda del cielo. Un fuerte abrazo para todos. Shalom Ubraja.